esos sumaban 175 y todos los demás otros 175, entonces no fueron capaces de echarlos para atrás. Una vez que se aceptan, que esa es la estructura que hay que votar, se llevan a la Comisión de Presupuestos, donde se presentan enmiendas parciales, porque ya no se pueden presentar enmiendas totales porque han sido rechazadas las enmiendas totales. Y en esa Comisión de Presupuestos se han planteado nada menos que 6.000 y pico enmiendas parciales. El gobierno ha hecho ahí una jugada para que, bueno, el gobierno y sus aliados, para rechazar un montón de enmiendas de una tacada. Es decir, que había un montón de enmiendas de Podemos, de Unidos Podemos, había un montón de enmiendas del PSOE, 2.000 y pico de Podemos, 1.800 del PSOE, otro montón de Esquerra Republicana. Entonces lo que hicieron es sumaron sus apoyos a estas tres fuerzas para que tratar de conseguir que algunas de esas enmiendas parciales pudieran salir en el asunto. El gobierno, como dijo, que eso no podía ser porque estaba en contra de uno de los criterios por los que se tienen que hacer los presupuestos. Uno de los criterios que hay es la regla del gasto. Y esa regla del gasto lo que dice es que no pueden aumentar los gastos de un año en relación con el otro, solo como máximo el crecimiento potencial. El crecimiento potencial de la economía española, es decir, la capacidad de crecimiento que tiene la economía española, crezca más o crezca menos. Eso es aproximadamente para este año de un 2%, los presupuestos han aumentado un 1,5%. En cualquier caso, las enmiendas parciales no pueden aumentar los gastos. ¿Estáis siguiendo un poco el asunto? No pueden aumentar los gastos por encima de ese 2%. Con lo cual un montón de enmiendas, 3.000 de una tacada, y dijeron todas esas fuera. Esas enmiendas se han aceptado, por ejemplo, el PNV presentó muy poquitas enmiendas, 36 creo recordar, se han aceptado todas. Es decir, que como hay un acuerdo, pues es normal que los partidos nacionalistas, que lo que quieren es llevar dinero al País Vasco, a Canarias, a donde sea, pues negocien con el gobierno, y entonces el gobierno, el PP, les acepta sus enmiendas. En realidad también es poco dinero, unos pocos miles de millones de euros, pero es poco en relación con todo este asunto que estamos manejando, ¿no? Entonces, después de esto, el lunes irán otra vez al Pleno del Congreso, donde lo normal es que sean rechazadas y donde el gobierno necesita medio voto. Ese medio voto, que es de Nueva Canarias, que no ha negociado todavía en la Comisión de Presupuestos, necesita eso para llegar a 176 y rechazar todas las enmiendas de la oposición. Lo normal es que acepte algunas, acepte unas cuantas, no le supone gran cosa, y aceptará algunas cuantas de la oposición que le parezcan razonables. En cualquier caso, una vez que sea aprobado en el Congreso, que será aprobado, si no es por Coalición Canaria, ya buscarán cómo lo hacen para que sea aprobado, va al Senado. En el Senado puede rechazarlo o puede incorporar algunas enmiendas también parciales, vuelve otra vez al Congreso y el Congreso es el que tiene la cuestión definitiva. Es decir, que para finales de julio tendremos los presupuestos de este año, que ya llevamos 6 meses, pero llevamos con la prórroga de... Si no consigue el voto de Nueva Canarias, pues tendrán ahí un problema, pero vamos, tienen que negociar para conseguir un voto más, el gobierno. Y ese voto debe estar medio apalabrado ya con... Que no, pues tienen que seguir negociando y tienen que hacer alguna cosa y tienen que conceder a alguien o pringar a alguien, quiere decir que como ha habido suficiente experiencia como para pringar a alguien, le dan unos cuantos millones de euros a alguien para que vote ese asunto y ya está, ¿no? Eso es un poco el proceso que queda pendiente. Para el año siguiente lo mismo, en septiembre empezarán ya los de 2018 y si no hay se prorroga, en fin, todo ese tipo de rollos. Bien. La tercera cuestión que me gustaría... ¿Cuánto me falta? La tercera... Más o menos. La tercera cuestión que quería tocar es el asunto este de una discusión que habréis tenido muchas veces, ¿no? Es decir, ¿qué función tiene el presupuesto dentro de lo que es la situación de la economía española? Y una de las cosas que habréis discutido muchas veces es, ¿hemos salido de la crisis? Pues ahí hay una versión de derechas, el PP lo que dice es, ¿cómo no vamos a salir de la crisis? Si llevamos 3 años creciendo, si estamos creciendo el doble que Alemania, si estamos creciendo el doble que la Unión Europea, si cada año se generan 500.000 empleos, si los beneficios son buenos, si estamos exportando cada vez más, si no tenemos déficit con el exterior en nuestras cuentas corrientes, si estamos reduciendo el déficit público, si se nota que hay, ¿veis? Los fines de semana, el turismo, no sé cuánto se nota. Esa es la visión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Perseverar en esa línea, ya se está empezando a notar. Si seguimos con esta línea de austeridad, de presión sobre los salarios para que
podamos competir en precios con nuestros competidores, pues podremos seguir manteniendo y recuperándonos, aunque llegue tarde a mucha gente, etcétera, etcétera. Y luego la versión de la izquierda es la contraria, ¿eh? La gente lo que tendrá, pero bueno, ¿cómo vamos a haber salido de la crisis si tenemos todavía 4 millones y pico de parados? Si hay más desigualdad que antes, si la pobreza es muy extendida, si hay un montón de hogares en los que no entra ninguna renta, si hay gente que está pasando hambre, si hay un montón de niños que están en situación de pobreza, de riesgo, de exclusión, etcétera, etcétera, ¿no? A mí esa discusión me interesa poco, ¿eh? Quiero decir que yo creo que se ve en la realidad desde el punto de vista de los intereses de cada uno, y la realidad es que los datos que dice el PP son verdad y los datos que dice la gente de izquierdas también son verdad. Entonces yo prefiero un enfoque diferente a este asunto, porque es ver la realidad desde diferentes puntos de vista. Yo lo que creo es que hay una salida de la crisis conservadora que está teniendo éxito, que empieza a funcionar en el año 2010 con Zapatero, que es cuando se imponen los recortes, y que esa salida de la crisis lo que genera es un modelo de crecimiento muy poco inclusivo, que lo que hace es destruir derechos de los trabajadores, destruir derechos laborales, lo que hace es presionar sobre los salarios para que la economía española pueda competir en precios en el mercado español y fuera, y lo que competimos es en precios, y al competir en precios le estamos poniendo en una situación muy difícil a Francia y a Italia, porque competimos con ellos en sus productos, en los productos que ellos están especializados, y ellos se ven obligados a decir qué es lo que hacemos, porque hasta ahora ellos habían resistido a estos elementos de los recortes y de la austeridad y esas cosas, pero ahora con nuestra presión, con la presión de los productos españoles, ellos tienen que decir qué es lo que podemos hacer a corto plazo para que la economía española no nos siga quitando mercados fuera de España y aquí en España. Entonces lo que está habiendo es una salida conservadora de la crisis que es muy poco inclusiva, muy poco democrática, que deja un montón de gente en la cuneta y que aumenta la desigualdad, porque la renta que somos capaces de generar se distribuye muy desigualmente entre las rentas del trabajo y las rentas del capital, y dentro de las rentas del trabajo entre las rentas más altas y las rentas más bajas. Y eso lo que genera es un montón de gente bastante satisfecha y un montón de gente que no tiene ningún tipo de salida. Y eso perjudica fundamentalmente a los parados de larga duración, a los jóvenes, que tienen muy pocas posibilidades, y a un montón de trabajadores de los servicios en los que su situación laboral precaria va a continuar eternamente, porque la salida de la crisis no es un problema coyuntural, es un problema a largo plazo que va a hacer que los salarios y los derechos laborales para un montón de gente sean muy bajos, no existen o estén recortados. Y esa es la verdadera situación, que el problema no es que sea una política coyuntural para salir de la crisis, sino que esta salida que está habiendo es una salida para perdurar, para eternizar lo que es la situación de una parte muy importante de los trabajadores. Una parte muy importante que son los que no tienen trabajo, que son los que tienen trabajos en los servicios, a las personas fundamentalmente aquí en España, y que conforman una parte muy importante. ¿Cómo deberíamos plantearnos la izquierda, los sectores progresistas, los sectores que estamos a favor de que haya mayor tipo de igualdad o que haya mayores niveles de derechos o que haya mayores oportunidades? Como una estrategia diferente de izquierdas que no es esta. Porque claro, la derecha lo tiene muy claro, la derecha lleva con esta estrategia 7 años. Y es una estrategia muy bien pensada, es una estrategia coherente, es una estrategia que sabe lo que pretende, tiene las herramientas para hacerlo y es muy perseverante en llevar esas herramientas a cabo. Y en cambio la izquierda lo que tenemos es un caos bastante grande, en cuanto a ideas, en cuanto a propuestas, etc. Tenemos 4 tipos de experiencias en Europa sobre lo que puede hacer la izquierda en relación a una estrategia diferenciada de la de la derecha. Tenemos por una parte lo que ha pasado aquí en España y en Alemania, en la que una parte muy importante de la izquierda lo que ha hecho es colaborar con la derecha en las políticas de austeridad. Con la derecha colaboró Zapatero desde el 2010 hasta Rajoy, y luego Rajoy, claro, naturalmente ha mantenido esa estrategia. Pero en Alemania la socialdemocracia está dentro del gobierno y está en coalición del gobierno y lleva también esa estrategia. Lo que pasa es que no se puede comparar las políticas de austeridad y de recortes que lleva adelante Alemania, que son muy pequeñas, con las políticas de austeridad y recortes que tenemos los países del sur de la eurozona, fundamentalmente Grecia, pero también en parte Portugal, también en parte España, no Italia y Francia, que ahora hablaré de ellos, ¿no? Entonces, eso digamos que es una estrategia de colaboración.
Yo creo que esto es lo que se puede hacer y yo colaboro en tratar de darle una cara más humana a esas políticas de recortes y de austeridad. Eso es un poco lo que piensa la socialdemocracia de estos países y lo que ha practicado. Por otra parte tenemos en Francia y en Italia. En Francia y en Italia, que han tenido gobiernos de izquierda, socialdemócrata, más o menos socialdemócrata, ellos lo que han planteado es: yo no me meto con tus políticas de austeridad, Alemania, yo sigue haciendo eso, pero a nosotros no nos las impongas. Nosotros déjanos tener un ritmo más suave, déjanos que los recortes los hagamos a nuestra manera, que hagamos recortes pero no demasiados, sino como nosotros tengamos el ritmo, y eso es lo que han practicado. Es decir, que ha habido ahí como un acuerdo de decir: vosotros a desarrollar las políticas de austeridad y hacer esas políticas donde queráis, fundamentalmente a Grecia, España y Portugal, pero a nosotros no nos toquéis. Nosotros lo vamos haciendo, pero a nuestro ritmo y tratando de conservar un consenso social y un acuerdo social que permita que la cosa no vaya bien. No les ha salido muy bien, ni en un sitio ni en otro. Y la extrema derecha ha crecido en los dos lados, y la extrema derecha contraria al euro y a la Unión Europea es muy importante en los dos sitios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa es otra forma que ha tenido la izquierda de enfrentarse a la situación de crisis. Luego tenemos la experiencia de Grecia, que es, digamos, la experiencia más desesperante, y es: llega un gobierno de izquierdas, trata de cambiar la política completamente, trata de decir: nosotros tenemos la razón y si no nos la dais vais a tener un problema muy grande, porque lo que va a hacer es crecer la extrema derecha, va a haber desestabilización política, etcétera, etcétera. Pero en ese momento, que es 2015, que es cuando Varoufakis va a hablar con ellos, etcétera, etcétera, tienen una estrategia muy de confrontación. Y lo que hace Schäuble, que Schäuble es el ministro de Finanzas alemán, lo que hace es: ahí tenéis la puerta si queréis iros. Y le plantea que si quieren irse, se vayan, pero que no van a aceptar nada, porque no pueden aceptar que haya un gobierno de izquierdas que tenga unas políticas diferentes a las que ya están tratando de perseverar en los países del sur de la eurozona, y que por lo tanto no van a cambiar nada, y que si la situación de Grecia es desesperada, pues que sea desesperada. Pero ellos no pueden cambiar nada políticamente, aunque para ellos Grecia no es nada. Es decir, que Grecia tiene un PIB que es aproximadamente el 15 o el 20% del de España. Es decir, que no es, son 170.000 millones de euros, una cosa así, comparado con nuestro 1,16 billones. Es decir, que es una cosa que tendría un fácil, y habría tenido un fácil arreglo en su momento, pero políticamente no podían aceptar, porque políticamente era un desafío de un gobierno de izquierdas para plantear otro tipo de políticas que no fuesen las políticas de austeridad, ¿no? Y por último tenemos eso, que es lo que acabó haciendo. Le dijeron: ahí tienes la puerta. Los griegos, la ciudadanía griega dijo: no, nosotros no nos podemos ir del euro porque eso es, estamos en la sartén, nos caemos en el fuego. Y no plantearon la salida del euro. Y Syriza tenía ahí dos cosas: decir: oye, a ellos las arregláis todos, Syriza, que es el gobierno, el partido del gobierno de allí, ¿no? A ellos arregláis vosotros con el asunto este, yo me voy, yo dimito, nosotros no hacemos nada, y que venga quien sea, que venga Merkel o que venga la derecha otra vez a gestionar esa situación. O no, o lo que hicieron, es decir, vamos a tratar de acompañar a nuestro pueblo, vamos a acompañar en esta situación en la que no nos dejan hacer las políticas que deberíamos hacer. Sabemos que lo que nos obligan a hacer es unas políticas malas, pero tenemos que acompañarlos para que eso genere el menor sufrimiento posible. Es una decisión muy discutible, que habréis discutido muchas veces, a mí me parece bastante razonable, pero quiero decir que al final lo que se planteó es esa situación, ¿no? Es: la ciudadanía griega no quiso salir ni de la eurozona ni de la Unión Europea, porque la alternativa que tenía de salida era una alternativa odiosa, es decir, que era una hecatombe. Bueno. Pero la votación salió que sí se iba. No, porque lo que se votó es otra cosa, lo que se votó era otra cosa, que era lo de... Sí. Pero bueno, quiero decir que en cualquier caso es discutible, y luego si eso lo planteamos. Vale. Eso, digamos que son las cuatro alternativas. Perdón, me queda la de Portugal, la más importante de todas, la más bonita de todas. Portugal era una situación bastante parecida a la de Grecia, con la diferencia de que el Partido Socialista sacó menos que la derecha, pero sacó una cantidad de votos mucho más importante que el Partido Comunista, que era un partido comunista del estilo del griego. Lo fundamental es salirse del euro, lo fundamental es salirse de Europa. Los traidores socialistas nos llevan a la ruina constantemente, es decir, una política muy de confrontación de estilo comunista clásico en contra de la socialdemocracia. Pero hubo la suerte de que ahí el bloque, que no es como Podemos aquí, porque tiene una tradición más de extrema izquierda del partido
restos de extrema izquierda que había allí en Portugal, que constituyeron esta situación, pero es gente bastante innovadora, bastante flexible, que tiene también en esos elementos cosas parecidas a Podemos, ¿no? Y estos sacaron un poquito más que los del Partido Comunista. Y estos presionaron mucho frente al rechazo inicial del Partido Socialista, presionaron mucho para tratar de llegar a un acuerdo de gobierno para poder desarrollar unas políticas de izquierdas o lo más alejadas posibles que se pudiera de las políticas de austeridad. Entonces lo que hicieron es una coalición en la que en el gobierno solo están los socialistas, pero digamos que hay un acuerdo parlamentario para llevar adelante unas políticas lo más alejadas posibles de las políticas de austeridad. Y lo que han hecho los portugueses es no confrontar con Alemania. Los portugueses lo que han dicho es: aceptamos un poco el marco general, tenemos que ir reduciendo nuestra deuda, tenemos que ir reduciendo nuestro déficit, pero en lo fundamental nosotros lo que vamos a hacer son políticas para favorecer que la gente que está más excluida, que la gente que está en situación de pobreza, tenga una protección por parte del Estado en la lucha contra la pobreza. Vamos a tratar de subir los salarios mínimos, vamos a tratar de aumentar las inversiones, pero sin cuestionar que eso yo creo que lo habrán aprendido, o a lo mejor ha salido de casualidad, no tengo ni idea, ¿no? Sin plantear lo que se planteó por parte de Syriza en Grecia. Y la verdad es que está funcionando estupendamente. Cada vez tienen más apoyo, cada vez la derecha está más debilitada, se nota que hay un gobierno de izquierdas en las políticas que hacen, hay protección para la gente que está más fastidiada con la crisis, hay lucha contra la pobreza y hay unas políticas diferentes, sin cortar absolutamente con las políticas de recortes y con las políticas de austeridad. Sí hay una diferenciación y un distanciamiento con esas políticas, en lo que el centro de sus preocupaciones es la gente que está en peores condiciones. Y a partir de ahí hacen unas políticas que van destinadas con otro objetivo. Bueno, y por último, ¿cómo deberíamos analizar este tema de los presupuestos y de estas cosas, ¿no? Yo creo que es muy importante verlos al mismo tiempo desde el lado de los ingresos y de los gastos, porque normalmente es una idea de decir: oye, hay muy poco para cooperación al desarrollo, es verdad. Hay que aumentarlo. Hay muy poco para la violencia de género, y es verdad. Hay muy poco en lo de las rentas mínimas, y es verdad. Hay muy poco, pero cuando se plantea que hay que aumentar cualquier tipo de partidas, los políticos lo que le tenemos que exigir es: ¿y de qué partidas vas a disminuir? ¿O de dónde vas a sacar el dinero para hacerlo? Lo que no se puede hacer es una exposición demagógica, decir: todo esto está fatal, necesitamos aumentar todas las partidas. Y no decir: pero eso se requiere que haya alguien que pague esos impuestos. Eso significa que hay alguien que tiene que aumentar esos ingresos. O hay otras partidas que no se pueden hacer. Y eso es importantísimo, porque si no, lo que estamos haciendo es favoreciendo que nos engañen. No se puede plantear aumentar las partidas sin al mismo tiempo decir de dónde sale el dinero, porque el Estado no puede gastar si no ingresa. Eso es uno de los temas de discusión que es interesante, ¿no? Para luego. Es decir, que llevamos gastando más de lo que ingresamos muchísimo tiempo desde la crisis. España, curiosamente, era un país que tenía superávit. Ingresábamos más que de lo que gastábamos desde finales de los años 90. Es decir, mientras Alemania y Francia tenían unos déficits que superaban el 3%, nosotros teníamos equilibrio presupuestario o teníamos superávit. Los últimos 3 años anteriores a la crisis nosotros teníamos superávit. Es decir, que a pesar de todo lo que gastamos y todo este rollo del robo y del latrocinio que ha habido y de la corrupción y de las fantasías que hemos hecho construyendo auditorios y construyendo cosas que luego no tenemos capacidad para mantenerlas, etcétera, etcétera, teníamos superávit. Es decir, ingresamos más. ¿Fruto de qué? También de la burbuja. Es decir, que con la burbuja se paga IVA, y se paga impuesto de transmisiones patrimoniales, y se pagan plusvalías, y se paga no sé cuánto, e ingresamos muchísimo dinero. Entonces, mientras nosotros estábamos en la situación de equilibrio, Alemania tenía un déficit por encima del 3%. No se le sancionó. No se planteó las políticas para desarrollar eso que ya es déficit excesivo, que es donde nosotros nos encontramos ahora. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos tenemos que plantear? Que tenemos una deuda muy grande. Es decir, que tenemos una deuda de 1 billón de euros. Es tanto como el PIB. Y eso, para que os hagáis una idea,
En el momento en el que los tipos de interés vuelvan otra vez a despuntar, y si no despuntan ahora no es porque el Rajoy está haciéndolo estupendamente o porque las políticas de austeridad han servido para algo, no hay unos tipos de interés muy grandes porque el Banco Central Europeo está comprando deuda, tiene una política de expansión cuantitativa que es que compra deuda pública y con eso hace que bajen los tipos de interés, pero eso no lo pueden mantener en el tiempo. En el momento en el que aumenten los tipos de interés en España, cada 1% que aumente los tipos de interés son 10.000 millones de euros más que tenemos que pagar en intereses. Si nos vamos a una situación del 5, el 6 o el 7%, significa que vamos a tener otros 40, 50.000, ahora estamos pagando 30.000 millones de euros en intereses. En el momento que aumenten los tipos de interés a lo que de verdad es, lo que es una locura es que nosotros estamos pagando prácticamente los intereses que paga Alemania. Cuando Alemania es una economía absolutamente equilibrada, absolutamente potente, que no tiene ningún riesgo. En el momento en el que nosotros tengamos unos tipos de interés altos y no nos compren la deuda y tengamos que remunerar más para que nos compren la deuda, esto se dispara. Estamos otra vez al principio de la situación. Y sin haber cambiado nada, porque los presupuestos no pueden cambiar la economía, pero sí pueden tener una orientación. La orientación que tienen ahora es presionar a los salarios, presionar a los costes fiscales, presionar a los salarios para que las empresas tengan mayor margen, para que además de tener más beneficios puedan reducir los precios, reduciendo los precios compiten con otro tipo de economías y van generando cierto tipo de actividad que al final llega a algunos sectores. Pero que ahora nos hace que nos especialicemos en aquellos tipos de actividades en las que no puede haber empleos buenos, no puede haber empleos permanentes, no puede haber empleos buenos, bien remunerados, porque una parte muy importante de nuestra economía está hecha para lo que se llama economía de servicios a las personas, peluquerías, bares, restaurantes, en fin, todo ese tipo de cosas. Ese tipo de actividad económica fundamentalmente no puede tener empleos bien pagados, no necesita mano de obra muy cualificada, no generan mucho valor añadido, los salarios son bajos, la precariedad es muy grande. Entonces nosotros tenemos que cambiar el modelo productivo, tenemos que cambiar el modelo de crecimiento, no tenemos que crecer más porque estamos creciendo mucho. O sea, nosotros no tenemos un problema de que no crezcamos mucho, estamos creciendo al 3%, que es muchísimo para lo que tendríamos capacidad, muy por encima de nuestro potencial de crecimiento. El problema no es crecer más, el problema es crecer bien, hacer un tipo de crecimiento más inclusive que llegue a todos los sectores sociales, que haya más democracia y más derechos, y que no consista en pagar más para consumir más, sino que consista en crecer de forma equilibrada en relación con los equilibrios ecológicos y de una manera inclusive que no vaya dejando a gente en la cuneta. Y eso se hace también con los presupuestos, pero eso es una tarea muy a largo plazo. Lo más importante que tenemos ahora entre manos y lo que debería tener la izquierda es cómo protegemos a los millones de personas que están en una situación muy mala. Y esa protección, una sociedad que se precie, no puede dejar a esa gente en la cuneta. Porque tenemos que darle oportunidades, porque es valor que pueden generar en un momento, porque es un trabajo que es necesario para vivir mejor. Y por lo tanto eso es la tarea fundamental. Y lo que pasa es que también tenemos que enfocar una parte de los presupuestos para cambiar el modelo productivo, para cambiar el modelo de crecimiento y no para acentuar este tipo de crecimiento que tenemos ahora, que es lo que está haciendo las políticas del PP. Pero ya digo que a la izquierda tenemos un cacao bastante grande en este terreno y no tenemos claro qué es lo que hacer con los presupuestos y cómo cambiar. Lo que predomina en la izquierda es que tenemos un problema de muchos recortes, de muy poco gasto y que si aumentamos el gasto la cosa va a ir mejor. Eso es la idea que se plantea, ¿no? No, si nosotros estamos creciendo mucho. ¿Que sería bueno crecer más? Pues depende. ¿Por qué? Porque no siempre ese crecimiento redunda en buenos puestos de trabajo. Porque no siempre ese crecimiento va a ser que las rentas que se obtengan compren productos nuestros, sino que podemos aumentar las importaciones y desequilibrar la balanza corriente. Entonces, no siempre eso de crecer es bueno. No digo que el decrecimiento sea bueno tampoco, ¿eh? Yo en eso también me planteo otras cosas diferentes, pero hay que decir que siempre hay una situación de equilibrio en lo que tenemos que hacer es proteger a la gente y al mismo tiempo cambiar el tipo de crecimiento y el tipo de modelo que tenemos en la economía española. Y eso yo creo que es el problema fundamental que tenemos de cómo enfocamos nuestra pelea con los presupuestos en ese terreno, para cuando gobernemos. Porque el problema es que ahora se hace lo que se puede. Ahora lo que estamos tratando es decir, el PP, ¿qué es lo que hace? Dar dinero a los suyos y además robar.
Entonces tenemos que hacer enmiendas, aunque no sean muy coherentes en un conjunto y tal, para decir, eso es lo que estáis haciendo. Nosotros somos de otra manera. Pero si realmente vamos a llegar a un gobierno más o menos progresista del estilo de Portugal o de un estilo cualquier otro, tenemos que tener ideas mucho más claras de qué es lo que queremos. Y para eso se necesita este tipo de discusión y este tipo de debate. Me he extendido mucho, ¿verdad? No, muy bien, más bien del tiempo. No, ya. Y ahora si queréis entramos en números, en cosas. Si tenéis una, dejáis una hoja por ahí para apuntar las palabras. Somos muy pocos, no sé yo, a lo mejor no. A ver, ¿quién quiera? Oye, una cosa muy importante, somos pocos y pocos y bien avenidos, como Eso es. siempre, por 300 veces. Que nadie se enrolle, y si somos 10 Solo yo. y vamos preguntando, solamente se enrolla Gaby, que no se enrolla mucho, y entonces así permanentemente podemos participar. A ver, quiero hablar Luis, un momentito, quien quiera levanta la mano. Uy, mal asunto ya empezamos con los anarquistas. Uy, otro también que bien baila. Más Luis, Manolo Salguero y Mica de momento. Venga, empezamos. Aunque sí es importante, pero sí un poco lo que a mí me ha preocupado, más me ha preocupado de lo que has dicho, es... Tiene que preocuparte más lo que hacen ellos, no lo que diga yo. No, es que me voy a ir, ¿no? ¿Cómo un país que quiera hacer políticas de izquierdas es posible hacerla cuando estamos en una Europa ultraliberal y que condiciona nuestras economías y que no podemos hacer lo que queremos, sino lo que nos digan? Y que tú has contado de las 4 economías que han estado funcionando, o se hace lo que yo digo, hacerlo moderadamente, hacerlo como queráis, pero tenéis que hacer lo que yo digo. Y las políticas que nos marcan son claramente liberales y capitalistas. Entonces, esto nos pone en un brete desde una posición de revolucionarios de izquierda. A los revolucionarios de izquierda se os ponen un brete. No, revolucionarios de izquierda no quiero... A gente de izquierda no, pero... Bueno, lo que pretendemos ser, a lo mejor un poco de... Pero vamos, pretendemos ser. O sea, ¿qué pintamos en Europa? Pues ya ves, votando a Macron para que Le Pen no gane. Bueno, esos son los franceses. Sí, pues eso es lo que hacen. Pero también hay que tener en cuenta, pero no quiero entrar en el análisis, ¿no? Sí que nos alarga. Lío, vale. Porque se podría decir... Presupuestos, ahí irán los presupuestos. Que si no Manolo se va... El efecto Melenchon, y te podría decir más efectos que hay en Francia que no se ven, pero que existen. Una posición muy a la izquierda bien organizada y que está dando muy buena cara, por ejemplo. Pero bueno, yo digo, ¿qué pintamos? La gente que queremos hacer políticas de izquierda en una Europa que nos marca nuestra economía. ¿Qué pintamos? ¿Qué pintamos? En un euro que igual nos marca qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que hacer. Nos podríamos plantear la posibilidad de que a lo mejor tenemos que plantearnos las autarquías para hacer políticas de izquierda. Nos podríamos marcar la idea de que a lo mejor tenemos que buscar otras alianzas económicas. ¿No podrían abrirnos otros mercados que no sean la Europa que nos obliga a ser capitalistas? Yo creo que esas son las cuestiones que a mí, desde militante de la izquierda revolucionaria, me preocupan. Y yo creo que tenemos que dar una respuesta desde esa posición de la izquierda revolucionaria, de la respuesta socialdemócrata, de las diferentes socialdemocracias. Pues hace socialdemocracia Podemos, socialdemocracia la que sea, ya es otra cosa. Las pensiones de Syriza es otra cuestión. Traición, todo. Adaptación
los que están por debajo del aro, pues ahí están con las políticas capitalistas. ¿Qué hacemos la izquierda revolucionaria para cambiarlo? Y esa es la alternativa política que nos tenemos que plantear desde lo económico y desde lo político. Que si estamos saliendo de la crisis, que tenemos las cifras que dan, dicen que es que estamos saliendo de la crisis. Bueno, sí, estamos saliendo de la crisis, pero ¿cómo estamos saliendo de la crisis? Estamos saliendo de la crisis con contratos basura, estamos saliendo de la crisis con salarios más bajos, estamos saliendo de la crisis con un sistema social mucho peor, con las instancias sociales mucho peor. Así estamos saliendo de la crisis. Y estamos saliendo de la crisis con las cuentas bancarias del IBE mucho más altas, mucho más altas. Así es como estamos saliendo de la crisis. Sí, salimos de la crisis. Como ahora nosotros aquí. Yo bebo agua. De la crisis. Para meternos en otra más gorda. Luis. ¿Qué te pasa? ¿Vas contestando? No, yo creo que no. Eso lo contestáis vosotros o no. En fin, cada uno que haga sus ideas. Yo solamente quería saber, ¿es posible otra economía? ¿Cómo? ¿Es posible otra economía? Bueno, No, es posible otra economía, no dentro de la Europa del capital, sí, de la revolución bolchevique. No, es sí. posible otra economía. Sí, vamos. Mi idea es que mi planteamiento no es qué es lo que hace la izquierda revolucionaria para salir del capital, ese tipo de cosas. No, mi planteamiento es qué es lo que hacemos para tener una sociedad que no deje a nadie en la cuneta. ¿Qué es lo que hacemos para proteger a los sectores que son más frágiles y que están en una situación más penosa? Esa es. Y se pueden hacer cosas sobre eso, muchísimas. Y al mismo tiempo que hacemos esas cosas se pueden plantear cambios en el tipo de modelo de crecimiento, en el tipo de el modelo productivo, de nuestra especialización productiva, de tratar de dar más oportunidades a la gente con más gasto en educación, y que sea efectivo, no como es ahora, que es un desastre el asunto, porque tenemos formalmente igualdad de oportunidades, pero en la práctica no hay ningún tipo de igualdad de oportunidades. Y en los barrios el tipo de fracaso escolar es acojonante y la gente que está en un tipo de familias no sale de esa situación, y en un pasado eso sí existía y eso ahora no existe, esa igualdad. Hay una muy mínima igualdad de oportunidades y eso yo creo que se puede avanzar muchísimo, y nosotros, cuando digo la izquierda, los sectores progresistas, tenemos que hacer otras políticas y se pueden hacer otras políticas. Cuando doy el ejemplo de Portugal es fundamentalmente porque ahí se demuestra que se pueden hacer otras políticas, que no es salir del capitalismo, que no es salir del euro, que no sé cuánto, que son políticas de favorecer a los sectores sociales que están más perjudicados y de aumentar la unidad de la sociedad, de la mayoría social, porque eso es lo fundamental para desarrollar y para apoyar ese tipo de políticas que vayan cambiando el tipo de crecimiento. Y luego la otra cosa, ¿a qué aspiramos? ¿A qué es lo que pretendemos? Yo me sigo considerando comunista, pero la tarea de un comunista ahora no es plantearnos, oye, vamos a hacer la revolución o vamos a crear un tipo de crecimiento o un tipo de modelo anticapitalista en esa cosa. No, lo que vamos a hacer es, oye, ¿cómo hacemos para que no nos sigan robando? ¿Cómo hacemos para meter en la cárcel a los que han robado? ¿Cómo hacemos para utilizar de la mejor manera el dinero? ¿Y cómo hacemos para proteger a la gente y al mismo tiempo cambiar y mejorar esos derechos que teníamos antes y que podemos volver a recuperarlos? Y podemos volver a recuperarlos con una situación, con otro tipo de alianzas y con un tipo de políticas. Pero claro, para eso necesitamos, no solo es un problema de los partidos, es que es un problema nuestro. Es un problema de a quién votamos. Quiero decir que cuando decimos de Europa, bueno, me estoy mucho. Cuando decimos que no están imponiendo las cosas, no las están imponiendo. Votamos a Zapatero y hemos votado a Rajoy. Que han perdido, claro que han perdido esas cosas. Y luego no somos capaces, porque somos una gente que en fin, yo tengo muy mala consideración sobre nosotros, ¿no? Pero quiero decir que no somos capaces de ponernos de acuerdo a decir, hostia, esos ladrones fuera, que se vayan, vamos a hacer otras cosas. Ahora, pero esto no contesto, porque me enrollo. Esto no me... Está venida la economía con la ecología. Quiere decir, está venida con... No sé si alguna otra compañera por ahí. La devuelvo, si no te contesta nadie, luego yo... Vamos a ver, le toca ahora a Manolo Salguero.
datos de economía, ¿no? Y claro, estuvimos estudiando muchas de las cosas que has dicho, ¿no? También dentro de un contexto, no de un contexto de hacer un planteamiento revolucionario, sino de hacer un planteamiento más que nada casi de cómo recuperar ya la beneficencia que tiene el capital, ¿no? El capitalismo, y claro, para paliar los desmanes que hace la política de beneficencia de la OCDE, ¿no? Que incluso veíamos que ni siquiera esa el gobierno estaba dispuesta a llevarla. Veíamos, por ejemplo, cómo Alemania en el 2009 coge y baja la jornada de trabajo, la reduce a 30 horas. Alemania e Inglaterra. Pero no permite, o no quiere el gobierno español, hacer aquí lo mismo, que sería una forma pues, de paliar esos 5 o 6 millones de trabajadores de parados que se crearon en pocos años, ¿no? De paliar todas esas necesidades que en realidad, pues, lo que tú has dicho, ¿no? De, bueno, pues esta gente que no esté así, ¿no? Que no se quede sin nada durante todos los años que llevamos y los millones de personas que se han quedado sin cobrar nada de nada, ¿no? También nosotros nos fijamos en otras economías de Europa que, por ejemplo, se podía reducir aquí en las políticas de privatización que hacen gastar muchísimo más dinero al Estado, ¿no? En la privatización de los servicios sociales, ¿no? Que podría hacer que los gastos que tiene el propio Estado fueran menores con una política no tan privatizadora como se está haciendo aquí. Y yo después de analizar todas esas cosas, nos tiramos la verdad 2 o 3 meses comiéndonos el tarro y leyendo sobre todas estas historias. Y con el tiempo yo lo que me di cuenta que cuando en el 2011 todas esas políticas se podían haber hecho y podían haber paliado antes todo este desastre, pero el gobierno lo que ha hecho es negarse a realizarlas y al final pues ha subido la deuda pública a unas cifras tan astronómicas que ahora actualmente pues ya es muchísimo más difícil de llevar a cabo esas políticas que paliarían algo ahora. Y ahora nos quiere vender el gobierno que claro, ahora ya no se puede hacer, ¿no? Y nos vende la historia de su economía de recuperación cuando realmente lo que estamos viendo es que España ahora está fiscalizada por la Unión Europea, ¿no? Y vamos de multa en multa porque la política del gobierno es tan nefasta y es un fracaso que no es capaz con la medida que ha tomado el gobierno de coger y llevar a cabo lo que el propio gobierno ha dicho. Yo no me creo la historia de la historia de izquierdas, meterse en la historia de izquierdas para mí entre comillas, pero entonces sería ir a hacer un cambio radical de la sociedad, del sistema económico, la revolución y tal, pero yo no pienso que en Europa se esté pensando en plan general y en plan mayoritario en hacer eso. No sé, bajo mi punto de vista deberían de pasar varios siglos, porque ya se perdió esa intención, se perdió tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que eliminaron a la mayoría de los revolucionarios, y nosotros pienso que en Europa estamos en una política digamos burguesa, pequeña burguesa, pero incluso dentro de eso vemos que incluso ahí el gobierno se niega incluso esa política pequeña burguesa y nos niega hasta la beneficencia que ellos mismos, ¿no?
Es lo que yo pienso. Me ha gustado la historia de los presupuestos, como la has explicado, porque está bastante clara para todos los profesores. Pero nosotros ahí, en estos grupos que colaboraron también, economía del 15M, política a corto plazo, y todos estos más o menos coincidimos en esos planteamientos que he dicho, y yo creo que por ahí va por donde se puede conseguir algo. Pienso que los partidos de izquierda no van a ir mucho más allá de intentar conseguir la beneficencia que anteriormente ofrecía la OCDE. Pienso, no sé, economista, me preguntaría la respuesta. Bueno, pues sí, tiene un poco, a ver, concreto, todo es concreto, pero como estrategia he entendido seguir exigiendo, aumentar los gastos en partidas que son para la igualdad, para la justicia, etc. Pero también habría que decir de dónde reducir los gastos. Entonces, una de las partidas presupuestarias que siempre, año tras año, va aumentando es el gasto militar. El gasto militar. Me preguntaría, que tú has estudiado más que mejor que yo y más, que más o menos tienes algún dato y cómo es posible que no seamos capaces también de reducirlo. El otro día un amigo presentó 300 firmas allí en el Congreso. Bueno, pues estuvo durante no sé cuánto tiempo recogiendo firmas. Allí se presentó con unas 20 cajas, en cada caja hay unas 20 firmas. Total, eran 300. Pero quiero decir que, ¿cómo puede ser que ese gasto militar desorbitado, año tras año va aumentando, no seamos capaces, a conciencia ciudadana, de decir, ahí hay que reducir? Eso sería un dato, un deseo, una lucha que hay que tener. Y el otro es el tema de la Iglesia, el tema de las iglesias, los beneficios que se llevan, y reducir también eso. Bueno, esa es no mi propuesta, sino lo que he entendido que deberíamos hacer y que habría que seguir luchando. Así. Yo mi pregunta va en la dirección de lo que acaba de plantear Mica, pero la planteo de otra manera. ¿Qué peso tiene en el Producto Interior Bruto la industria militar española? Por un lado. Y otra, que yo he tenido siempre la sensación de que para los enmendantes era una especie de tabú, una especie de la parte del presupuesto que siempre se iban de rositas, sin apenas plantear conflictos. Cuando les falta dinero en un medio gobierno en funciones, ha estado aprobando créditos extraordinarios que naturalmente van a salir del erario público para inyectarlos bueno, presuntamente en defensa, pero realmente pues inyectan en la propia industria y luego en el gasto. En la guerra de Afganistán la presencia española era 1 millón diario de euros, porque se estaba dejando aquí diarios. Y por aquí nadie pregunta y el gobierno siempre apela a las necesidades de seguridad, de información, no sé qué, pero a cambio de que echamos dinero en la OTAN y en los programas que hay por donde está dispersa la defensa española, a cambio de que, supongo que será aquello de petróleo por sangre, en fin. Pero eso ya es meterse en las tinieblas de la economía mundial. Pero vamos, y asombrosamente es eso, que el gobierno, los del PSOE y los del PP, en esa partida, digamos que es como la que menos tiempo cuesta en despachar a la hora de someterla al Parlamento. O sea, más que una pregunta es la exposición de una curiosidad. Bueno, se me va a olvidar a mí todo lo que estoy diciendo. Se te van acumulando. No, pero responda, yo creo que mejor.
que cada uno respondes. Ya. Pero ya está haciendo la intervención porque si no después se te va a olvidar. Sí, se me olvida seguro porque tengo muy mala cabeza. Empiezo por ahí, por el tema este de la ecología. Yo creo que es esencial. Es decir, necesitamos un tipo de crecimiento que no sea depredador de los recursos naturales, porque si no nos van a matar. Nos van a matar esa falta de recursos. Es decir, que el precio del petróleo es una de las cuestiones básicas. El precio del petróleo va a aumentar este año en relación con el año anterior, pero no solo es porque sea el precio, pero hay que decir que para que veáis la importancia que tiene. Nosotros somos absolutamente dependientes de eso. Un crecimiento del precio del petróleo relativamente importante para nosotros es un problema enorme, porque significa que multiplicamos por mucho los gastos que tenemos. Y eso además lo que hace es generar un problema de déficit exterior y de que estamos ahí, todos los temas de polución y todos los temas antiecológicos, etcétera, y al mismo tiempo los daños que está causando eso es insostenible. Y por lo tanto eso tenemos que plantearnos un tipo de crecimiento que sea favorable al consumo y al ahorro, al consumo razonable y al ahorro de energía. Y ahí podemos desarrollarlo muchísimo más si hubiese una política dedicada a ese asunto, ¿no? Además es que lo necesitamos, que en sitios como Madrid necesitamos ese tipo de cosas. Pero es que para el futuro, como generación en la que estamos, lo necesitamos también. Entonces, quiero decir que eso es uno de los grandes desafíos que tenemos. ¿Cómo hacemos para que el crecimiento sea compatible con el consumo de energías y con un consumo más razonable y más ahorrador de energía, sobre todo de carbono? No solo por el tema del cambio climático, que también, sino simplemente por ese asunto de que es una energía que no es renovable, es decir, que ya no hay tiempo para que eso se pueda volver a generar. En relación con lo que planteabas, que tiene que ver algo también con lo del gasto militar, la industria española, nosotros nos hemos desindustrializado muchísimo. La industria española ahora mismo, en lo que se produce el PIB, debe estar alrededor del 12%. Es decir, que toda la industria, no la industria militar, toda la industria, todo el valor de todos los bienes y servicios industriales que estamos generando en la economía española deben estar aproximadamente, ser algo así como 100 y pico mil millones de euros. Muy poco. Y la tendencia era desindustrializarlas. Solo en la medida en que estamos reduciendo los costes está viniendo otra vez inversión extranjera y que también va a algunos sectores industriales en los que estamos relativamente bien posicionados con empresas extranjeras, pero que están aquí colocados. De eso, el gasto militar es muy pequeño. Para mí es enorme. Quiero decir que para mí, si no hubiese gasto militar, me parecería bien. Pero quiero decir que es pequeño en relación para decir de ahí vamos a obtener muchas cosas. No temo equivocarme, pero yo creo que el gasto militar, que se ha aumentado este año muchísimo, muchísimo en porcentaje, debe estar situado en torno a los 6.000 millones de euros. Esos 6.000 millones de euros es una cantidad muy pequeña en relación con todo el lío que tenemos montado. Con 6.000 millones de euros es un tercio de lo que nos estamos gastando en desempleo, pero es una quinta parte aproximadamente de lo que nos gastamos en intereses. Es decir, que eso no nos resuelve el problema de la economía española. Pero claro, si no resuelve, decir, ¿y por qué tenemos que estar gastándonos el dinero en estas cosas cuando somos un país que no tenemos, ni buscamos conflictos con el exterior, ni tenemos que hacer eso? Ahí los aliados, Europa, la OTAN, tienen muchas cosas que decir, pero que decir que ahí yo creo que podemos plantear que eso hay un ahorro posible, pero es un ahorro que no nos resuelve prácticamente nada de la economía. Sí, pero Gaby, siguiendo con ello, pero ¿qué podemos hacer con 6.000 millones? Muchas cosas. Pues pagar a otro 500.000 de parados más el desempleo o más. O sea, muchas cosas. ¿Qué posibilidades tenemos? 6.000 millones, porque decimos, eso es poco. Sí, pero yo lo que quiero es que plantearos que es que tenemos que ser más ambiciosos. Que tenemos que ser más ambiciosos. Quiero decir que lo que tenemos que cambiar es el modelo de crecimiento, lo que tenemos que cambiar es el modelo productivo, que tenemos que volver a reindustrializar y no en industrias contaminantes, sino en otro tipo de industrias. Y que el peso de la industria y de los servicios a las empresas tiene que ser mayor. Y que eso no lo resolvemos con estos pequeños cambios. Esos pequeños cambios son importantes, igual que es muy importante duplicar los millones, que son muy poquitos los que van a la igualdad de género y a los temas de agresión de las mujeres, que son 400 y pico millones solo. Y con esos 5.000 millones, fijaros si no podríamos hacer ahí temas y sería un cambio enorme dentro de la sociedad española. Es decir, que se puede hacer, pero tenemos que modificar el tipo de crecimiento, tenemos que modificar el peso